Hola, ¿qué tal a todos? Estamos de nuevo aquí en Semana con una nueva entrevista. Hoy nos acompaña el investigador y activista Samuel Ángel. Samuel, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en Semana y cuéntanos para la gente que no te conoce, ¿cómo es esta labor que estás haciendo tú en estos momentos? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Soy el presidente del Institute for Social Research en los Estados Unidos. Estamos trabajando muy fuerte por la defensa de la familia, de los niños, de las tradiciones. Y próximamente aquí en la ciudad de Miami tendremos la FreedomCon, una gran convención internacional para la defensa de estas mismas líneas: familia, tradición y nuestros niños, la infancia. Ya llegaremos a esa parte de la Freedom Cup que se hará en Miami en septiembre, hasta donde tengo entendido. Pero primero quisiera hablar un poco de lo que está pasando en Colombia, Samuel. Quisiera preguntarte cómo es hasta el momento lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido un verdadero desastre. Cada día tenemos un escándalo distinto. Los ciudadanos colombianos, cada día, expresándolo en términos colombianos, esperamos un susto diferente porque anuncios como el de la paz total, el del cambio a otras alternativas supuestamente energéticas y muchos de estos anuncios, el Ministerio de la Igualdad, que como discurso atrapa porque es lo que manejan estos grupos ideologizados, pero que en las realidades son un gasto público innecesario y son un desastre. Acaba de salir del gobierno la ministra Irene Vélez, como han salido muchos de sus funcionarios en tan poquito tiempo, y es muestra de la improvisación y del desastre que viene siendo Petro para la nación. Yo quisiera preguntar también, dentro de todo lo que ha sido estos 11 meses del gobierno de Gustavo Petro, ¿tú cómo ves que han sido los fallos más grandes que se han cometido durante el gobierno de Gustavo Petro? Pues mira, hablar de una paz total donde ni siquiera se han hecho acuerdos con el ELN como lo anunció cuando hablaban del cese al fuego de ese grupo guerrillero, eso es una vergüenza. Hablar de cambios en el sector energético cuando lo que quiere es destruir algo tan preciado para un país pobre como es Colombia, eso es otra vergüenza. La verdad es que uno vive un gobierno de improvisaciones día tras día. Además, hace poquito, esas banderas de colores que pusieron al frente de la Casa de Nariño, que es una casa de todos los colombianos, muestran el abuso y la arbitrariedad, el gasto público de la señora Francia Márquez, que es una afrenta contra el pueblo colombiano trabajador, con una señora que además contesta de manera grosera, como que a los demás que se aguanten o este tipo de expresiones. La verdad es que tenemos un gobierno con personas de muy bajo perfil, una improvisación total, lleno de anuncios ideologizados, buscando destruir la familia, buscando destruir la infraestructura. La verdad es que es una vergüenza este gobierno en todo, de cabo a rabo. Hablando un poco de lo que han sido estos cambios de ministerios, hablando de la salida de la ministra Irene Vélez, han sido ya 11 cambios de ministros. ¿Cómo has visto estos cambios tan grandes que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro en su gabinete? Es que muestra la diferencia entre el discurso, la propaganda, vender humo de las izquierdas y las realidades que necesita un país. Una de las grandes vergüenzas y que es el mejor ejemplo del desastre que es Gustavo Petro es lo que ocurrió con las primeras líneas cuando este señor alentaba en sus redes sociales, en el marco del gobierno del presidente Duque, que se saliera a la calle, que había que marchar en contra de una reforma tributaria. Salen estas primeras líneas, producen un desastre económico para el país, hay asesinatos en las calles, motociclistas decapitados, asesinados policías, y resulta que cuando sube al poder el señor, de lo primero que habla es de una reforma tributaria muchísimo más elevada que la del presidente Duque. Esto es una vergüenza, es una afrenta para Colombia y es el estilo de este gobierno.
ellos no son fieles ni consigo mismos. Si a él, por un anuncio de propaganda, le prefiere que ruede la cabeza de uno de sus funcionarios, lo hacen sin ningún tipo de compasión, porque lo que viven es de propaganda tras propaganda tras propaganda. Estamos viendo lo mismo, el mismo desastre que se vio en Bogotá con su alcaldía, donde el señor fue destituido en su momento, pero que fruto de las presiones de las izquierdas en Latinoamérica lo restablecieron. Entonces, lo único que vemos es desastres, y este nivel de cambios de funcionarios lo que hace es que empiece de ceros cada mes. Entonces no vamos a ver en Colombia los resultados que estamos esperando, desafortunadamente. Ahorita en un par de meses tenemos elecciones regionales y de alcaldía. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en estos grupos de lo que pueda ocurrir con los resultados de los comicios que se vienen? Bueno, mira, algo que ojalá los entes de control, las autoridades estén pendientes, es de todo ese nivel de tulas de dinero que circulan por el país en épocas de elecciones. Ya vimos lo que ha venido pasando con el señor Benedetti, con una de las manos derechas del señor Petro y con el mismo Petro en el tema de las tulas y de los dineros para las campañas. Y eso es lo que seguramente va a ocurrir en las regionales, donde personas que no son idóneas, pero que tienen miles de dólares para hacer daño, van a buscar hacerlo y van a buscar llegar al poder. Hablando un poco también del gobierno, quisiera preguntar, como para hacer un poco de contraste, ¿qué cosas buenas crees que han pasado durante el gobierno? A punto ya de cumplir un año. No, yo no he visto nada bueno. Es un desastre total lo que está ocurriendo con Petro. Ojalá salga muy pronto ese señor del poder y ojalá tengamos una Colombia libre de ideologías, de propagandas, de demagogia y de mentiras. Samuel, teniendo en cuenta que faltan 3 años para que termine el gobierno de Gustavo Petro, ¿cree que de alguna manera hay una margen de corrección o definitivamente, como planteas, el rumbo está perdido con el gobierno? Pues mire, es que hay temas tan sensibles como la política antidrogas o como la seguridad misma en el país que se han deteriorado de manera exponencial en estos pocos meses. El discurso de la paz total es solo demagogia, son mentiras. Lo que estamos viendo son bandas armadas y criminales en nuestras ciudades haciendo de las suyas, y eso va a seguir así porque este señor no tiene el más mínimo atisbo de cambiar de rumbo. El tema de legitimar las drogas a toda costa desde el Congreso y como política de Estado es algo aberrante en un país que ha sufrido tanto, pero tanto a través de décadas, lo que ha sido la tragedia del narcotráfico. Estas bandas criminales que este señor suma a la supuesta paz total, donde hacen de las suyas a lo largo y ancho del país, van a hacerle mucho daño a la población civil. No vemos una luz en el camino, al contrario, un señor cerrado al tema de sus ideologías, que va a profundizar este terrible cáncer del narcotráfico y de la inseguridad a lo largo y ancho de Colombia. Triste, pero es lo que estamos viendo y es lo que se ve venir. Pasando un poco al ámbito internacional, Samuel, cuéntanos qué es esta Freedom Con, que sabemos que estará usted, estará Agustín Laje, entre otros personajes muy conocidos de la derecha, pues de Hispanoamérica. Cuéntanos de qué es lo que va a tratar y más o menos qué es lo que se va a hacer. Sí, hay un tipo de convenciones que se han venido popularizando a nivel de muchos países, que son las Comic Con, que son estas convenciones de cómics y de películas. La Freedom Con es una convención de la libertad y de la cultura, algo parecido. Hay mucha gente en el mundo que le gustan estos temas, que estudia sobre las verdaderas libertades, sobre lo que deberían contener las políticas públicas de los países. Entonces, vamos a tener varios speakers de diferentes países del mundo muy reconocidos en diferentes áreas, como los temas de ideología de género, transhumanismo, educación, globalismo. Y sí, están personajes de la talla de Agustín Laje, que
recientemente fue un boom en la Feria del Libro en Colombia y que va a estar en la Freedom Camp. Y es posible que tengamos una sorpresa muy grande relacionada con Sound of Freedom, estamos en ese proceso. Entonces va a ser una convención de fanáticos, digámoslo así, de los temas de académicos, de estudio. Van a encontrar libros, van a encontrar publicaciones, van a encontrar herramientas para la defensa de la familia y de los niños y de las tradiciones. Hablando un poco de esta película Sound of Freedom, ¿qué piensas de toda esta polémica que ha habido por esta película, de todos los reparos hasta las denuncias de censura que han existido por esta película que digamos que ha sido como tan famosa en estos momentos? Yo tuve el honor de ser invitado a la premiere en la ciudad de Miami, donde estoy, con la presencia de Eduardo Verástegui, de Jim Caviezel, de Tim Ballard, perdón. Y la verdad es que es increíble el contenido de la película, que tiene que ver tristemente mucho con Colombia y con las bandas de criminales que secuestran a los niños para convertirlos en objeto sexual. Es un gran llamado para el país, donde tenemos senadores como Lozada de las FARC, al que le llamaban Tornillo, precisamente se hizo famoso por abusar de los niños y ahora es congresista. Entonces es un llamado para que reflexionemos si personajes como él deben estar en el Congreso o deben estar, por el contrario, pagando cadena perpetua. Apoyamos la película, la promoveremos en la Freedom Con y esperamos que en su momento toda Colombia vaya masivamente a verla para que sepan qué es lo que quieren hacer y qué están haciendo con los niños. Yo también quisiera preguntar acerca de, digamos que estas opiniones que tienen en estos grupos acerca de lo que llaman la propaganda pro LGBTI y los temas de aborto. Digamos que por qué es como tan polémico para ustedes. Lo que pasa es que se ha generado desde hace varias décadas, desde el establecimiento, unas políticas públicas basadas en políticas de muerte, contrarias a la vida. El asesinato de un niño en el vientre de su madre debería ser, como lo era hasta hace pocos años, considerado el peor de los crímenes posibles en la humanidad. Hoy es política pública y en el caso colombiano particularmente de manera totalitaria a través de la Corte Constitucional. Es decir, ningún colombiano ha votado a favor del horrible crimen del aborto. Los temas LGBT desafortunadamente deberían ser parte de la vida íntima y personal de quien decida seguir esas corrientes, pero se han convertido en políticas públicas que imponen, sobre todo en el ámbito de la educación, una ideologización para la homosexualización de los niños. Y tristemente, veía la marcha LGBT de hace algunos días donde participó Claudia López, donde ella a grito herido pedía ley de infancia trans ya. Eso es abuso infantil. Un niño no puede firmar un contrato, un niño no puede casarse, un niño no puede manejar un coche, pero según ellos, un niño sí puede decir que el niño es niña o que la niña es niño o que le hagan una operación para mutilarle sus partes nobles. Esto es abuso infantil y es importantísimo denunciarlo a nivel de toda Colombia, porque estamos tratando con gobernantes y legisladores que quieren destruir nuestro futuro, a nuestros niños. Yo también quisiera preguntar, Samuel, acerca de lo que está haciendo este renacimiento, los movimientos de derecha en el mundo. Vemos cómo cada día se eligen más y más movimientos de derecha. Este fin de semana tenemos las elecciones en España y la derecha es gran favorita. Vox tiene mucho apoyo. ¿Cómo es este renacimiento de los movimientos de derecha? Hace cuando unos años el renacimiento era realmente los movimientos de izquierda. Pues es que mire, el comillas renacimiento de los movimientos de izquierda se ha dado por transacciones criminales, lo que ha sido el Foro de Sao Paulo apalancando económicamente a través de mafias a personajes de la talla de Lula da Silva,
en su momento de los Castro en Cuba, y desde allá, orientando todo esto, el mismo Chávez, lo que ha sido España, con ese tipo de recursos, ha sido un renacimiento empujado, un renacimiento criminal, fruto de lo que han hecho estos desgobiernos en los países, estos desastres de gobiernos, es que el pueblo se ha levantado y ha buscado retomar el poder para salvar a sus naciones. El daño que ha hecho Pedro Sánchez de la mano de su grupo político en España no tiene nombre. Su Ministerio de la Igualdad es una réplica de lo que Francia Márquez ahora está haciendo aquí con Petro. Y los colombianos tenemos que mirar los espejos de lo que ha venido pasando en estos países para que se retome el rumbo en Colombia. Desafortunadamente, en el caso colombiano, a diferencia de un Cast en Chile, de un Nayib Bukele en El Salvador, no se ven figuras que puedan dar un paso al frente para que esto se salve. Pero ha sido un fenómeno orgánico, natural, con nacionales en los diferentes países que han buscado salvar sus países de estos desastrosos criminales que han subido al poder, si bien ya no a través de dictaduras, sí a través de permear los sistemas electorales. Hay que estar muy despiertos con lo que viene para Colombia, porque es lo que van a querer seguir haciendo, como lo hicieron con el señor Petro. Hablando un poco de este tema, Samuel, ¿no hay ninguna parte que tú creas, algún personaje colombiano que consideres que pueda ser este líder de esos movimientos de derecha? Lo que pasa es que Colombia está viviendo un amordazamiento de las derechas en lo político. Muchas personas que podrían ser estas figuras están amarradas con el discurso de el que diga Uribe. Gracias a Uribe tuvimos a Santos, que fue un desastre. Gracias a Uribe tuvimos a Duque, que si bien en materias económicas se movió bien, en materias culturales tiene ideas muy parecidas a las de las izquierdas, porque él dice que es de centro y por el centro entra la izquierda. Gracias a Uribe hubiésemos tenido a Zuluaga, que ya están viendo ustedes lo que ha pasado con él. Y muchos líderes que hoy podrían dar un paso adelante están esperando a que Uribe les dé la bendición. Es decir, tenemos una derecha amordazada con personajes que pueden ser, pero que no se atreven, desafortunadamente. Finalmente, Samuel, yo quisiera preguntarte acerca de cómo ves o qué le dices a esa gente que tacha los movimientos de derecha, como lo que pasa en Vox, como lo que pasa con Giorgia Meloni, de ser extremistas o racistas. Pues mira, repito, han sido episodios de propaganda, la propaganda que por ejemplo le hicieron a Donald Trump. Donald Trump no inició ninguna guerra en el mundo, lo hizo todos los presidentes de izquierda, el mismo Obama. Donald Trump no persiguió a nadie por su condición racial. La propaganda de los grupos activistas financiados, muy bien financiados, como Black Lives Matter, generó desastres en las calles de los Estados Unidos en su momento para presionar a presidentes como Trump, tal vez para que nos hagamos una idea, un poco como las primeras líneas en el caso de Duque. Entonces, son temas de propaganda muy bien manejados. Ustedes están viendo últimamente los chequeadores en redes, estas empresas que ha desplegado gente como los de Open Society, para que si se dice algo a favor de la vida, si se dice algo a favor de la familia, sean reportados como noticias falsas o sean bloqueados para que no se publique. Pero todo lo que sea libertades reales es opacado, apagado. Entonces, pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que los resultados hablan por sí mismos y estamos viendo el desastre de Petro, el desastre de Pedro Sánchez, el desastre de Boric en Chile y el desastre de todos estos desgobiernos. Miren ustedes, Nicaragua ahorita, a qué extremos ha llegado hasta perseguir a la misma iglesia.
encerrar obispos y sacerdotes. Esos son los que dicen que los demás son racistas y extremistas. Y le voy a robar un par de preguntas más, Samuel. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que está pasando ahorita con Javier Milei? Que es un político, digamos, que está nueva derecha, pero que si bien estaba muy impulsado, ahorita no le ha ido muy bien en las encuestas y parece que otros lideratos de derecha más convencional lo están pasando en las encuestas. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad desde el Instituto de Investigación Social en Colombia de hacer una gira con él el año pasado. La verdad es que su discurso en materia económica es un discurso que en el buen sentido vende mucho porque es lo que necesitaríamos en nuestros países. Él es de línea más liberal. En el contexto argentino puede ser una solución fruto de que han tenido allá una izquierda pavorosa que ha destruido el país. La realidad de Argentina es muy parecida a la de Venezuela hoy en día, para que los colombianos se hagan una idea, es decir, es aterradora. Entonces, ojalá un personaje como él pueda ganar, yo lo recomiendo en materia económica, y pueda liberar a la Argentina de ese horrible cáncer de los Kirchner. Y ya como última pregunta, Samuel, yo quisiera preguntar acerca de cómo es la importancia de lo que está pasando ahorita en Chile. Pues digamos que Gabriel Boric es una persona tradicional de izquierda, pero que digamos que en las convenciones internacionales se atreve a estar en contra de las declaraciones que hace Lula, que hace el presidente Petro, sí se atreve a condenar a Venezuela, a Nicaragua, a Rusia. ¿Cómo en, digamos, esta dinámica que existe con el presidente chileno? Bueno, todos hemos sido testigos de cómo el pueblo de Chile, pocas semanas después de que él tomó el poder, ya estaban en las calles buscando sacarlo. La verdad es que los episodios de propaganda de los cuales ellos son expertos, los ha ayudado a poner en el poder, pero a pesar de que se señalen unos con otros, es más como una estrategia. Ustedes vieron cómo inclusive el presidente Petro resultó allá con él y hablaban como camaradas que son y que siempre han sido, y que se tiran la pelota unos con otros cuando se necesita o se atacan unos con otros cuando les conviene, mostrando unas posiciones que varíen la opinión pública. Pero la verdad es que el desastre, bueno, gracias a Dios el pueblo se ha despertado en Chile y ha venido conteniendo ese desastre. Ojalá, a imitación de lo que han venido haciendo los chilenos en las calles, ocurra en Colombia, porque si no lo hacen, van a acabar con los países. Chile era la mejor economía de Latinoamérica, sin embargo, por subir el precio del metro casi destruyen el metro mismo, las iglesias las quemaron, y esa es la costumbre que tienen ellos a través de estos movimientos de presión en las calles. Entonces tienen nuestros países que ser muy valientes, porque si no es por la propaganda que los muestra como personas que, como dice usted, se oponen unos con otros, es en las calles presionando con terrorismo, como en el caso colombiano hace algunos años lo anunció el mismo Santos de manera vergonzosa para empujar sus procesos de paz. Entonces hay que estar muy atentos, muy despiertos y unirnos para salvar a nuestros países de estos horribles cánceres de la izquierda. Muchas gracias, Samuel, por estar con nosotros en este espacio de semana. Él estará en la FreedomCon en septiembre en Miami. Invitamos a toda la audiencia de Semana a seguirnos en nuestros canales digitales de Semana y semana.com. Muchas gracias.